queridos oyentes de Radio Global Coach and PNL. Les doy la bienvenida a un nuevo programa de Coge el Timón, un espacio para reflexionar sobre temas de desarrollo personal y profesional. Soy Patricia Murphy Doyle, los saludo desde Madrid y les invito a iniciar el viaje. Hoy quiero hablar de las emociones. Pero, ¿qué son realmente las emociones? ¿Y por qué sentimos lo que sentimos? Y otra pregunta, ¿podemos regularlas sin reprimirlas? No. Primero voy a dar un pantallazo de qué son las emociones, que son unas respuestas neuroquímicas y fisiológicas que preparan el cuerpo para actuar. ¿A qué me refiero? Es que cuando estamos tristes o alegres, eso se ve reflejado no solamente en nuestro cuerpo, a nivel de, por ejemplo, si estoy estresada o nerviosa o angustiada y el cortisol, o si estoy alegre o porque bailé, hice una actividad que me dio placer, las endorfinas, sino también en nuestro rostro, ¿no? Cuando lo típico de ver esos emoticones, la carita con la boquita para abajo, que decimos, uy, está triste, y eso se da porque tienen un sello biológico, se da en cualquier persona, no importa nacionalidad, país, si es de la sociedad oriental u occidental. Es más, hasta algunas tribus que no tienen contacto con el mundo exterior, también se ve eso. Y si nosotros observamos una mascota, por ejemplo, cuando está, vamos a suponer que no les gusta algo, que le damos una comida que no le gusta, ¿no? El asco, que es una de las emociones también, hace así como que retira su cara y también como un gesto de disgusto. Ocurre en los bebés cuando le damos algo que no les gusta, o nosotros como adultos estamos en un restaurante, probamos algo y decimos, uy, qué feo, ¿no? Por eso digo que tiene que ver también con lo fisiológico, ¿no? Fisiológico, neuroquímico y tienen sello biológico, o sea, es inherente al ser humano. ¿Dónde las vemos representadas? En el sistema límbico, también llamado sistema o cerebro emocional. Y yo diría que no son ni buenas ni malas, porque hay muchos que las clasifican en emociones buenas y malas o positivas y negativas. Y son emociones, al fin, innecesarias. ¿Por qué? Porque nos podemos permitir estar tristes. Pérdida de un ser querido, ruptura de una pareja, pérdida de un trabajo, o no sé, un viaje que íbamos a hacer y de golpe no lo podemos hacer. Entonces, ¿eso qué nos va a generar? Tristeza. Al revés, tenemos una visita de una persona una amiga, un amigo, un familiar que hace mucho tiempo que no vemos, algo de, no sé, por ejemplo, un premio que le dan a nuestra pareja, a nuestros hijos, cosas que nos generan alegría. Y entonces también nos podemos permitir, porque, como digo, la cara de la luna son dos, ¿no? Como se dice siempre. Entonces, la vida tenemos momentos, por decirle, buenos y otros malos. Y podemos permitirnos también estar enojados, no llegar quizás a lo que es la ira, pero sí tener lo que uno dice, ay, tengo rabia. Entonces, pero hay muchos que, por ejemplo, la alegría dicen que es una emoción positiva y la tristeza una emoción negativa. Pero en general no son ni buenas ni malas, son simplemente mensajes de nuestro sistema nervioso. Y, por ejemplo, ¿no? En el caso del miedo, que es la emoción más nombrada muchas veces,
¿Qué pasa? Cuando tenemos miedo se activa la amígdala, ¿no? ¿Y esto qué genera? Por ejemplo, cortisol y adrenalina, ¿para qué? Para la huida, porque nuestro cerebro está preparado para la supervivencia. Entonces, ante una situación que puede ser real o ficticia, pero que nos genera miedo, nuestro cerebro se prepara para la huida. Llámese huida física, como digo, si voy por una calle oscura y alguien me persigue, o estamos, o sea, en una playa y de golpe viene un animal que no era de la zona y nos genera ese miedo, ese susto, ¿no? Ahí sería para prepararnos para esa huida física, digo, salgo corriendo. Y otras veces es esa huida, que la voy a decir entre comillas, ¿no? Que es para prepararnos para defendernos. Como digo, un jefe que nos grita, a veces un alumno que tiene un profesor y que también le grita o le genera temor. Y las emociones pueden quedar atascadas. Me preguntarán, ¿a qué te refieres, Patricia? Que si no las expresamos o no las procesamos, ¿no? Quedan registradas en nuestro cuerpo, ¿sí? Y quedan registrados como una carga somática, ¿no? En nuestra memoria implícita. Es decir, que tenemos ese pequeño baúl, ¿no? De los recuerdos y nos queda ahí registrada, aunque nosotros no pensemos, ¿no? O que creamos que muchas veces creemos que lo superamos o que ya pasó, pero nuestro cuerpo toma nota y quedan ahí atascadas. Por eso es tan importante reconocerlas y permitirse que pasen, porque son emociones. Y una de las características de las emociones es que son temporales. Siempre se dice que una emoción es algo breve. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, la alegría. Uno tiene alegría y no es que va a estar todo la vida alegre, ¿no? Como si nos subiéramos fuéramos a un parque de diversiones y estamos un día así. No, nos puede durar un día, horas, la alegría. Estoy en casa, de golpe suena el timbre, pregunto y es un amigo o una amiga que hace mucho que no y me viene a visitar. O recibo una llamada telefónica o una buena noticia, ¿no? Que me dan un ascenso en el trabajo, etcétera. Y esa alegría es temporal. Si bien después, vamos a suponer que tengo un ascenso en mi trabajo, lo que implica mayor responsabilidad, pero también mayor estatus, por llamarlo de alguna manera, tener también un mayor sueldo, ¿no? Cobrar más dinero, bueno, y quizás hacer cosas más importantes, por decir, quizás de tareas muy rutinarias, puedo llegar a tener tareas un poco más ejecutivas y más desde el punto de vista de tomar algunas pequeñas decisiones, ¿no? Entonces, si bien eso me va a generar un bienestar, pero la alegría no es que estoy todo el tiempo alegre. Me duró ese momento, que puede ser minutos, horas, un día, pero después tengo un estado de bienestar, ¿sí? Por eso decimos que son temporales. Lo mismo pasa con la tristeza, cuando hay una ruptura, por decir, ¿no? En una pareja. Bueno, en ese momento, después uno tiene que asimilar ese duelo, decir, bueno, lo dejé, la dejé, o me dejó, bueno, ¿cómo sigo adelante? ¿No es cierto? Y cuidado con la tristeza, que si uno
no la va trabajando y no va diciendo, bueno, es algo temporal, ¿no? Y tratar, bueno, ocurrió y no lo va superando, lo que decimos, muchas veces hay que superar esa situación, se puede generar en una depresión. Pero quiero decir que podemos o tener rabia, ¿no? Esa ira, eso decir, ay, qué bronca me dio por tal cosa. Y sí, podemos identificar y permitirnos sentir eso. Y también es muy importante identificar desde dónde viene eso, ¿no? Porque muchas veces uno dice, uy, me siento triste, por ejemplo, ¿no? Y decimos, no sé, me levanté bien, pero estoy triste. ¿Y por qué es eso triste? ¿De dónde viene ese origen? No, quizás es que el día anterior, no sé, una amiga, no sé, me dijo que se casa, por decir. Yo me puse contenta, pero a la vez, claro, es que yo también me gustaría casarme, formar una familia y quizás estoy sola, por ejemplo. O pasó algo en el trabajo que yo no di importancia, pero me decepcionó. Entonces es importante identificarlas, reconocerlas y ver cuál es su origen. ¿Para qué? Para después poder trabajar en ellas, sobre todo si son esas eh, emociones que decimos malas o negativas, ¿no? Poder superarlos. Porque, por supuesto, me dan o una sorpresa, como digo, o una buena noticia, y eso quizás no busco el origen, ¿no? Ya disfruto de ese momento, pero cuando es algo, o el miedo, ese miedo que a veces nos surge, que hasta en algunas personas cuando el miedo es tan irracional, se termina convirtiendo en una fobia, ¿no? Pero a veces es un miedo de algo imaginario, que mi cabecita empezó a pensar, ¿no? Que capaz que el día de mañana, no sé, me quedaré sola, no tengo amigos, que... Y empiezo. O que en el trabajo no tengo futuro, o que yo hago todo mal, ¿no? Y empiezo así por creencias que tengo, cosas no trabajadas, y de golpe o me despierto, como digo, miro las redes sociales, veo así, digo, ay, todos tienen una vida perfecta y yo no, y mi cabecita empieza a trabajar y empiezo quizás a tener ese miedo, ¿no? De decir, ay, pero es que no voy a lograr nada, o es que, ay, y si están pasando que, no sé, escucho una noticia, que hay mucho desempleo, ay, y si yo lo pierdo el trabajo. Entonces empezamos con ese miedo y ahí la amígdala empieza a activarse cada vez más, ¿no? Y también, ¿no? Cuando nosotros no procesamos esas emociones y quedan ahí atascadas, ¿no? ¿Qué ocurren también? Se forman en nuestro cerebro circuitos neuronales repetitivos, los famosos patrones, ¿no? Entonces, si siempre reacciono, por ejemplo, con ira, ¿no? Con rabia cada vez que me llaman la atención, por decirlo, más que todo que llamar la atención, me sugieren algo en el trabajo, vamos a suponer, yo cada vez que me dicen, mira, podrías esto hacerlo de mejor manera, ¿no? No porque esté mal, pero sino para optimizar tiempos u otros recursos, ¿qué pasa? Mi cerebro, ¿qué hace? Lo refuerza. Recuerden que lo que repetimos se lo aprende el cerebro y repite. Y eso, como digo, no es bueno. ¿Por qué? Porque muchas veces los supuestos fracasos, que no son fracasos, son aprendizajes, pero lo que vemos como fracasos, ¿por qué elijo siempre hombres con este perfil? ¿O por qué me pasa esto siempre en el trabajo? ¿O por qué me pasa esto con amigos? O etcétera, ¿no? O en la familia. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque repito patrones. Y diremos, ¿cómo?
las podemos transformar. ¿A qué me refiero transformar? A que si uno las reconoce e identifica su origen, ¿no? Comprende lo que le pasa, porque cuando uno comprende, ¿qué pasa? Se alivia ese dolor o ese supuesto problema, porque comprendemos y decimos, bueno, busco solución o puedo tratar de transformar esa rabia que tenía en un poco más de calma, tratar de ir procesando las situaciones. Entonces, primero de todo, ¿qué hay que hacer? Identificarlas y nombrarlas, no tener miedo a poner en palabras lo que sentimos, ¿no? ¿Y por qué es tan importante ponerle nombre? Porque si yo digo, ay, me siento rara. Bueno, a ver, Patricia, ¿qué es lo que te pasa? Y sí, tengo una rabia, una bronca, una ira. Quizás no llegué a tener ira, pero bueno, estoy en camino de eso por tal situación. Entonces la identifico y la nombro. Entonces es como que voy poniéndole nombre, al ponerle nombre las voy etiquetando, ¿no? A estas emociones. Y eso va haciendo que una activación de nuestro sistema límbico, ¿no? O sea, porque acuérdense que cada emoción va activando nuestro sistema límbico, que es el cerebro emocional. Y si nosotros le damos nombre y las etiquetamos, cambia esa activación. Por ejemplo, vamos a suponer, si yo digo, ay, siento miedo, ¿sí? O sea, acá estoy reconociendo que me pasa algo y que siento miedo. Entonces, puedo que el sistema límbico diga, bueno, me voy calmando, ¿sí? Reconocí, siento miedo, tengo una entrevista de trabajo, ay, siento miedo porque la verdad que necesito el trabajo y quiero que me salga todo bien. Pero si yo digo, siento miedo, tranquila, ¿y qué pasa? Y la corteza prefrontal, que es la que nos ayuda a tomar decisiones, la planificación, ¿no? Ahí se va a activar. Es como que digo, esto es como las velocidades un poco del auto, ¿no? Cuando uno va, que cambia de una marcha a otra. Y esto pasa cuando nosotros las etiquetamos, le ponemos nombre. No hay que tener miedo a poner nombre a lo que nos pasa. Y esto en todo lo que tiene que ver con el desarrollo personal, que uno a veces diga, sí, ¿qué siento? Tuve una desilusión, siento miedo, estoy repitiendo patrones, tengo creencias limitantes, porque cuando uno reconoce, puede transformar o cambiar las circunstancias. Si no, es como que el mundo contra mí o no sé lo que me pasa y estoy como en una burbuja, ¿no? Y segundo, no juzgarlas, o sea, no decir, por ejemplo, esto, bueno, ¿por qué me toca esta emoción? ¿Por qué tengo miedo? No tengo que tener miedo, no, decir directamente, ¿no es cierto? O sea, no juzgarlas, sí, siento miedo, bueno, es lo que decimos siempre, es normal, es natural. Siento miedo, ya está. No tampoco decir como un síntoma de debilidad o ay, siento miedo, qué negativo, o estoy triste y decir, pero ¿cómo estoy triste? No puedo estar triste. No, ¿por qué estoy así tan mal? No, decir, estoy triste y ya está. Y algo tan importante, ¿no? Que es cuidar que nuestro cuerpo y tenerlo en cuenta porque las emociones no es que nada más nos surgen en nuestro cerebro, sino también, ¿qué pasa? Tienen efecto en nuestro cuerpo. Entonces, como siempre decimos, hay una conexión mente-cuerpo y cuerpo-mente. Entonces, ¿qué podemos hacer? Por ejemplo,
respirar. Unas pequeñas respiraciones que nos van a ayudar a qué? A cambiar ese estado emocional. Segundo, movernos. Si uno está tumbado en la cama y así con una angustia total, quizás movernos, quizás decir, bajo hasta la calle o abro la ventana y miro el horizonte, o decir, salgo a caminar a un parque o salgo a hacer actividad física, ya sea a correr, me voy al gimnasio o salgo simplemente a caminar y a tener ese contacto con el aire, el sol, árboles, flores, lo que haya. Muchas veces tenemos la posibilidad de ir a algún parque, más que parque, quizás un bosque, ¿no? Un pinar, esos lugares que uno dice, uy, parecen más mágicos, pero otras veces un simple parque de una ciudad. ¿Y qué logramos con esto? Activar, digamos, el nervio vago, ¿no? Que es aquel que nos ayuda a regular, por ejemplo, la frecuencia cardíaca. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando estamos con miedo, ¿qué pasa con nuestra frecuencia cardíaca? Aumenta, ¿no? Se nos acelera todo hasta el pulso. Y también tenemos que problemas muchas veces digestivos, porque decimos, ay, me duele el estómago, tengo, no sé, como un revoltijo, ¿no? O respiramos más, ay, ay, así como más agotados. Entonces, si activamos este nervio vago, ¿qué nos ayuda? A regular la frecuencia cardíaca, ¿no? A que aminore, tratar de que no tengamos ese revoltijo que digo en el estómago, a regular la respiración. Fíjense en qué importante, ¿no? Esa conexión, porque muchas veces decimos, no, trato de estar bien, pero no estamos bien y eso se repercute en el cuerpo. Estamos contracturados, sudamos, como digo, estamos acelerados a nivel de el ritmo cardíaco, ¿no? O sea, pasan un montón de cosas, ¿no? Y es importante que, por eso digo, identificarlos, nombrarlos y tratar de trabajar cuerpo y mente, ¿no? Cuando digo identificarlo y nombrarlos, estamos hablando un poco de la mente y después pasamos, y no juzgarla, y después pasamos al cuerpo, ¿no? Lo que digo, respirar, respirar conscientemente, ¿no? Una pequeña respiración, que hay veces, hay gente que dice, ay, bueno, yo también hago respiración y una pequeña meditación. Bueno, perfecto, todo lo que nos haga bien y sume, excelente, pero si no, una pequeña respiración de unos minutos conscientemente. Y después, ya para estar en el, como diríamos, en el terreno, ¿no? De terrenal, vaya la redundancia, ¿no? O sea, en ese terreno de pisar suelo, ¿no? ¿Qué significa? O sea, de bajar todo lo que nos pasa en esa mente, bajarlo a tierra, a eso me refiero, escribir, ¿no? Y cambiar el pensamiento, o sea, reescribirlo, ¿sí? Por ejemplo, supónganse que yo estoy triste porque perdí el trabajo. Entonces digo, esta tristeza me paraliza, me bloquea, pero ¿qué pasa si yo reescribo ese pensamiento y, por ejemplo, pienso, esta tristeza me está mostrando, por ejemplo, lo que valoro? ¿Por qué? Porque muchas veces uno dice, uy, bueno, perdí el trabajo, pero tengo herramientas para buscar trabajo. O decir, bueno, en este momento estoy sin trabajo, pero tengo salud, tengo una familia. Tratar de cambiar la historia que nos contamos. O sea, por eso digo, reescribir ese pensamiento, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa? Empezamos ya a cambiar esa emoción, ¿no? A
a procesar, más que cambiar, a procesar. No es lo mismo decir, ay, tengo una entrevista, tengo miedo y me bloquea, no, y no voy a poder, a decir, bueno, tengo miedo, pero aún así voy a ir a la entrevista y voy a tratar de dar lo mejor de mí. Y como eso, hay infinitos ejemplos. Cada uno buscará el suyo. Y les invito a hacer un ejercicio que tiene que ver con lo que se llama el mapa emocional, ¿no? Para identificar dónde encontramos esas emociones, lo que nos van pasando en determinados momentos. Primero, los invito a detenerse un momento, a cerrar los ojos y a respirar. O sea, nos sentamos, no sé, en nuestra habitación, en el salón, en donde fuera, y a veces nos puede pasar hasta en el trabajo, y si tenemos una oficinita que podemos estar solos o un lugar que nos podemos permitir, aunque sea ir al baño y poder decir, bueno, lo hago, porque quizás nos generó una situación de mucha ira o de mucha tristeza y estamos en el trabajo. Entonces, para seguir, ¿cómo seguimos este día con lo que me pasó? ¿No? Que decimos. Y preguntarnos, ¿qué emoción está más presente en mí ahora? Estoy en el trabajo y digo, y la verdad, la tristeza, vamos a suponer. Le pongo nombre y lo ubico en mi cuerpo. Por eso esto de mapa emocional, ¿dónde está? La siento en el pecho. La verdad que fue una decepción, me esforcé mucho para que viniera un ascenso y al final se lo dieron a otra persona, ¿no? Y entonces preguntarme, bueno, ¿dónde lo ubico? Dijimos en el pecho. ¿Y dónde la siento? ¿En qué parte? Justo en el medio del pecho hay como algo que me pincha, ¿no? ¿Y qué me está diciendo? Bueno, que tuve sí una desilusión o porque me creé falsas expectativas o quizás no vi que yo no estaba preparada para ese ascenso, porque hay veces que sí, son situaciones injustas que uno dice, pero bueno, es la vida y hay que procesarlas y seguir adelante. Pero otras veces son las expectativas. O conozco una persona en un grupo de amigos y capaz que justo el chico que a mí me gusta es muy simpático y muy dado y yo ya interpreté que yo también le gusto. Y quizás después digo, ay, se puso de novio con otra de mis amigas o ya tenía novia y yo interpreté. Entonces es importante identificar qué me está diciendo esa emoción. Y tengamos como conclusión a todo este análisis de las emociones, ¿no? Que las emociones no son enemigas, ¿no? Que son un lenguaje que el cuerpo expresa lo que le pasa. Es decir, que cuando sentimos algo es porque nos pasa algo, llámese algo bueno, alegría o algo malo. Pero siempre tenemos que procesarlas, identificarlas, comprenderlas y procesarlas o transformarlas, como les guste más esa palabra. Y para despedirme, quiero compartir con ustedes una frase que dice, no podemos elegir qué sentimos, pero sí qué hacemos con lo que sentimos.